Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Datos Bíblicos. Hoy te traigo 5 historias de la Biblia que quizás no conozcas. No olvides darle like, suscribirte y dejarnos saber cuál es tu historia favorita. Comencemos. Historia número 1. La historia de Jotam se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el Libro de los Reyes. Jotam fue un rey de Judá, el reino del sur, y reinó después de su padre Usías. Su historia se relata en 2 Reyes 15, 32-38 y 2 Crónicas 27. Jotam ascendió al trono de Judá después de la muerte de su padre Usías. Según la Biblia, Jotam fue un rey piadoso y siguió los caminos del Señor. Gobernó durante aproximadamente 16 años en Jerusalén. Durante su reinado, Judá experimentó cierta prosperidad y estabilidad. Aunque Jotam fue un rey fiel, la Biblia también menciona que el pueblo continuó corrompiéndose y practicando la idolatría, a pesar de los esfuerzos de Jotam por seguir los mandamientos de Dios. Al final de su reinado, Jotam murió y fue sucedido por su hijo Acaz, quien no siguió los caminos de Dios y llevó a Judá por un camino de desobediencia. La historia de Jotam es parte del relato bíblico que aborda la historia de los reyes de Israel y Judá, destacando cómo el pueblo a menudo se alejaba de la fe en Dios, a pesar de tener líderes justos como Jotam. Historia número 2. La historia de Onésimo se encuentra en la Biblia, específicamente en la carta de Pablo a Filemón en el Nuevo Testamento. Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón, un cristiano de Colosas. Onésimo huyó de su amo y, de alguna manera, se encontró con el apóstol Pablo mientras este último estaba en prisión. Durante su encuentro con Pablo, Onésimo se convirtió al cristianismo a través de la influencia del apóstol. Pablo vio la oportunidad de reconciliar a Onésimo con Filemón y, en lugar de esconder al esclavo fugitivo, decidió enviarlo de vuelta a su amo. Sin embargo, Pablo no solo lo envió de vuelta, sino que también escribió una carta a Filemón para abogar por Onésimo y pedirle que lo recibiera no solo como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. La carta de Pablo a Filemón es breve y está dirigida a convencer a Filemón de perdonar y recibir a Onésimo con amor. En la carta, Pablo sugiere que, aunque Onésimo era inútil como esclavo en el pasado, ahora es útil tanto para Filemón como para Pablo mismo. Pablo también se compromete a pagar cualquier deuda que Onésimo pudiera deberle a Filemón. Esta historia destaca el tema del perdón, la reconciliación y la igualdad en Cristo, independientemente de los roles sociales y económicos. La historia de Onésimo ha sido considerada como un ejemplo de cómo el cristianismo puede transformar las relaciones humanas y superar las barreras sociales. Historia número 3. La historia de Ebed-Melech, el etíope, se encuentra en el libro de Jeremías en la Biblia. Ebed-Melech es mencionado en el capítulo 38 de Jeremías y su historia destaca por su valentía y compasión hacia el profeta Jeremías. En ese momento, Jeremías estaba predicando la palabra de Dios en Jerusalén, advirtiendo sobre la inminente destrucción de la ciudad debido a la desobediencia del pueblo a Dios. Sin embargo, sus mensajes impopulares lo llevaron a ser encarcelado en un pozo fangoso. Ebed-Melech era un eunuco etíope, un oficial de la corte del rey Sedequías. Cuando se enteró de la difícil situación de Jeremías, sintió compasión por él. Ebed-Melech fue al rey Sedequías y le pidió permiso para rescatar a Jeremías del pozo antes de que muriera de hambre y sed en ese lugar inhóspito. El rey Sedequías, que también tenía ciertas dudas sobre las profecías de Jeremías pero estaba preocupado por la opinión pública, le concedió a Ebed-Melech el permiso para sacar a Jeremías del pozo. Ebed-Melech no solo obtuvo el permiso,
sino que también organizó un equipo de hombres para sacar a Jeremías del pozo. Utilizaron trapos viejos y harapos para levantar al profeta y sacarlo del lodo. La historia de Ebed-Melech destaca la valentía y la compasión hacia alguien que estaba siendo maltratado debido a su obediencia a Dios. En agradecimiento por su acción, Dios le envió un mensaje a Jeremías para decirle a Ebed-Melech que sería librado de la destrucción inminente de Jerusalén y que encontraría seguridad. La historia de Ebed-Melech se presenta como un ejemplo de cómo la compasión y la obediencia a Dios pueden ser recompensadas, incluso en medio de tiempos difíciles. Además, es un recordatorio de que a veces son personas inesperadas, como un eunuco etíope en la corte de un rey, las que muestran una fe y valentía excepcionales. Historia número 4. La historia de los Nefilim es un tema que se encuentra en diversas tradiciones mitológicas y religiosas antiguas. La palabra Nefilim aparece en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. La interpretación de esta historia puede variar según la tradición religiosa o cultural, y hay diferentes perspectivas sobre quiénes eran los Nefilim y cuál era su papel en la historia. Según Génesis 6, 1, 4, los Nefilim son descritos como hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres como esposas y engendraron hijos con ellas. Se menciona que estos hijos eran valientes, hombres de renombre y gigantes. La interpretación de quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres puede variar. Algunas interpretaciones sugieren que los hijos de Dios eran ángeles caídos, mientras que otros creen que eran descendientes de Set, hijos justos, y las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, hijos no justos. En algunas tradiciones judías y cristianas, se sostiene la idea de que los Nefilim eran seres caídos que corrompieron a la humanidad y fueron responsables de la maldad en la tierra. En otras interpretaciones, se considera que los Nefilim eran simplemente seres poderosos y gigantes, pero no necesariamente malvados. Es importante tener en cuenta que la historia de los Nefilim es un tema controvertido y su interpretación puede variar ampliamente. Además, varias culturas antiguas de todo el mundo tienen mitos y leyendas que involucran a seres divinos o semidivinos que interactúan con la humanidad, y algunos de estos relatos pueden compartir similitudes con la historia de los Nefilim en la Biblia. Historia número 5. La historia de Ezequías y el milagro del reloj de sol se encuentra en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en el libro de 2 Reyes, capítulo 20, así como en el libro de Isaías, capítulo 38. Este relato narra un evento milagroso que ocurrió durante el reinado del rey Ezequías de Judá. Ezequías fue un rey piadoso que reinó en Jerusalén en el siglo VIII a.C. Según la narrativa bíblica, Ezequías cayó enfermo y el profeta Isaías le anunció que moriría a causa de su enfermedad. Ezequías, angustiado, oró fervientemente al Señor y lloró amargamente. En respuesta a sus oraciones, Dios le prometió sanarlo y añadirle 15 años más de vida. Como señal del milagro que iba a tener lugar, Isaías le ofreció a Ezequías la oportunidad de elegir entre 2 señales, que la sombra en la escalinata de Acaz retrocediera 10 grados o avanzara 10 grados. La elección de Ezequías fue que la sombra retrocediera, lo cual implicaba un milagro aún mayor. Dios respondió a la petición de Ezequías, y según la narrativa, la sombra del sol retrocedió en la escalinata de Acaz, cumpliendo así el milagro. Este evento es conocido como el milagro del reloj de sol de Ezequías y es mencionado en la Biblia como una muestra de la intervención divina en respuesta a la fe y la oración del rey. La historia de Ezequías y el milagro del reloj de sol destaca la importancia de la fe, la oración y la misericordia divina en la vida de los creyentes.
Es un relato que ha sido objeto de reflexión y enseñanza en diversas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Esto fue todo por el día de hoy. Comenta cuál fue tu parte favorita del video, y si sabes alguna historia de poco reconocimiento déjala en los comentarios. No olvides darle like, compartir y suscribirte a este canal. Hasta la próxima, Shalom.